Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo soy Alberto Tejeda y le doy gracias a cada uno de ustedes y al Señor por darnos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. El día de hoy quiero leer un verso de la palabra de Dios, Mateo capítulo 19, verso 26, donde dice, pero Jesús mirándole le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son imposibles. Estas palabras, en una ocasión Jesús se las dijo al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba de qué difícil era para una persona rica entrar al reino de los cielos, y Pedro se asombra y le dice, Señor, entonces, ¿quién ha de ser salvo? Y Jesús le responde, para ustedes los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y cualquier cristiano que sea honesto, que sea serio, y usted le pregunta, ¿puede un ser humano ser salvo a través de sus propios méritos? Diciendo con esto, ¿puede una persona ser salva por su propio esfuerzo, por su propio trabajo o por su propio, podemos decir, santidad? Y esta persona honesta te va a responder que nosotros cometemos errores, cometemos pecados y por tal razón no podemos agradar a Dios enteramente y completamente como Él quiere que nosotros le agrademos. Es imposible para los hombres, pero siempre es posible para Dios. Y el pensamiento que yo tengo y quiero compartir con ustedes es, ¿verdad? Si la salvación universal puede ser posible para Dios. Yo sé que cualquier clase de salvación es imposible para los hombres, pero si la salvación universal puede ser posible para Dios. ¿Y qué es la salvación universal? ¿Qué es la salvación que yo creo que es la correcta? Es la que hace más sentido en el Evangelio. Es el Evangelio que predica que todas las almas serán salvas. Todas las criaturas de Dios vendrán al arrepentimiento, sea en este mundo o sea en el próximo mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que toda rodilla se postrará delante de la presencia maravillosa del Señor y confesará que Jesús es el Señor. Entonces, yo creo que la palabra de Dios enseña la salvación universal, pero si yo digo que la salvación universal es correcta y es en realidad, uno cristiano me va a preguntar, entonces, ¿qué vamos a hacer con la doctrina del infierno y la condenación eterna? Porque hay personas que creen que hay personas que se van a condenar eternamente y por toda una eternidad. Y si ponemos estas dos doctrinas de frente, entonces vamos a ver que van a haber un contraste, va a haber una lucha. Para usted poder creer en la salvación universal, usted necesita rechazar la doctrina de la condenación eterna o de la tortura eterna en el infierno. Usted también tiene que rechazar la doctrina de la aniquilación eterna, donde hay cristianos que creen que un día que una persona muere sin Cristo es echada en el infierno, donde allí va a ser aniquilada o va a dejar de existir por toda una eternidad. La salvación universal es como un control, podemos decir, cuando escuchamos esta palabra universal, no estoy hablando de la iglesia universal, de la iglesia brasilera, la iglesia universal, pero estoy hablando acerca de esta doctrina que enseña, ¿sabe? Cuando usted tiene un control universal, con este control usted puede cambiar diferentes tipos de televisión, siempre y cuando usted le meta la clave. Y la salvación universal enseña que a través de Cristo todas las naciones van a ser salvas. Los budistas, los cristianos, los musulmanes, toda la creación de Dios, todo lo que Dios ha creado. Y sabemos que Dios no creó con un plan. Dios no creó para que nosotros hiciéramos algo en esta tierra. Y que al final Dios va a redimir toda su creación porque Él es el único que tiene poder de hacerlo. Y la pregunta ¿es capaz Dios? ¿Es capaz Dios de salvarnos universalmente? Diciendo con esto de salvar a los buenos y salvar a los malos. Ya vemos que aquí en la tierra Él manda la lluvia no solamente sobre los buenos, pero Él también manda la lluvia sobre los malos. Hay versos bíblicos que hablan de que la misericordia de Dios es para todos los hombres, no solamente para un grupo,
¿verdad? Como aquel verso que siempre yo uso en mis prédicas, es el verso que Dios ató a todos los hombres a pecado. Dios permitió que todos nosotros caigamos en pecado, todos, sin uno escapar. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos los hombres. Sabemos que la única forma en la que nosotros podemos ser salvos entonces es a través de Cristo Jesús, es a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, no es a través de nuestras buenas obras, no es a través de las cosas buenas. La salvación es imposible para nosotros los seres humanos. Claro que hay personas que creen, bueno, ¿y si yo modifico mi comportamiento? ¿Y si yo voy a la iglesia los domingos? ¿Y si yo leo la Biblia? ¿Y si yo me arrepiento, acepto a Cristo como el Señor de mi vida y sigo todos los pasos que la iglesia me enseña? Entonces, ¿esto no me garantiza la salvación? Usted iría a cualquier iglesia cristiana, una iglesia arminiana, y le preguntaría a su pastor, si yo hago todas las cosas, ¿está mi salvación asegurada? Y el ministro de la palabra de Dios te va a decir, tu salvación está asegurada siempre y cuando tú no caigas en pecado. Lo que te está diciendo con esto es que tu salvación no está asegurada. Ahora, si usted va a otro grupo cristiano, el grupo calvinista, los bautistas, ¿verdad? Que la mayoría son calvinistas. Si usted va a esta iglesia bautista y le pregunta a su pastor, ¿está mi salvación asegurada? Ellos te van a decir, si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo y da testimonio de que era un cristiano, entonces tu salvación es asegurada. Salvo, siempre salvo, como le llaman algunas personas a estos grupos de cristianos que creen en la seguridad de la salvación. Ahora, ellos no te pueden asegurar que la salvación de Dios está asegurada para todos los hombres. Ellos creen que Dios escoge a alguno para salvación, pero escoge a otro para la perdición eterna. Como cristiano universalista, yo creo que Dios ama a todos los hombres. Yo creo que el amor de Dios es para todos sus hijos, no solamente para los obedientes, pero también a los desobedientes. Y sabemos que para Él todo es posible. Él puede salvar a una persona aún habiendo muerto en pecado y en desobediencia. Él puede sanar el corazón de una víctima que sufrió en este mundo por causa de su victimario. Por ejemplo, Hitler mató muchísimos judíos. Yo pienso y creo, ¿verdad? Que tal vez no en esta época, pero en la edades por venir, yo creo que Dios puede sanar el corazón de aquellos judíos que fueron maltratados, que fueron muertos, que fueron humillados, que fueron tratados como animales, que Dios puede sanar su corazón, sanar sus heridas de todo el trauma que ellos pasaron, así también como Él puede sanar y cambiar y transformar el corazón de Hitler. Alabanza sea el nombre de Dios. Y usted dirá, ¿cómo puede ser eso posible? Para mí es imposible, para los hombres es imposible, pero cuando se trata de la salvación, para Dios todo es posible. Esto fue lo que Cristo quiso enseñar en este verso bíblico. Claro que Él no estaba hablando en sí en la salvación universal, Él estaba hablando en el poder de Dios para salvar generalmente a todos los hombres, a todas las criaturas. Gloria sea el nombre de Dios. Y por eso a mí no se me hace difícil creer en una salvación universal. A mí no se me hace difícil creer que Dios puede salvar a todos los hombres y que Él puede tener misericordia de cada uno de nosotros. Dios ama a su creación, Dios no ama a cada uno de nosotros. Y yo creo que Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en esta maravillosa esperanza de que Dios es bueno. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Claro que hay personas que no van a creer como yo. Hay personas que serán universalistas esperanzados, diciendo con esto, que aunque ellos no crean que el universalismo es real o verdadero, ellos en su corazón les gustaría que fuera así. Ellos en su corazón tienen la esperanza de que un día Dios pueda salvar aún a las personas que ellos consideran que están en un lugar de tormento. Gloria sea el nombre de Dios, aunque encuentran algunos versos en la Biblia que le dicen lo contrario, como ellos lo leen, entonces no pueden creer verdaderamente a que Dios pueda salvar todas las personas. Algo que me ha convencido a mí de la salvación universal es que Dios es un Padre que nos ama.
Dios es un Dios que nos creó por amor, que nos puso en este mundo sin pedirnos permiso, porque hay personas que creen en el libre albedrío y ellos dicen, gloria sea el nombre de Dios, que Dios respeta a todo el mundo su deseo, según ellos. Ellos dicen, si usted se quiere ir al infierno, entonces Dios te deja ir al infierno porque este es tu deseo. Eso no hace sentido, claro, ¿verdad? Que una persona en verdad quiera ir al infierno. Que la voluntad de una persona no sea recibir el bien, sino recibir el mal para su vida. Aleluya. Y dicen que ese es su libre albedrío que lo lleva a tomar esta decisión. Pero algo que la Biblia enseña claramente que una persona que está en pecado es un esclavo del pecado, una persona que practica la maldad, una persona, como ellos dicen, que se quiere ir al infierno eternamente y condenarse. Es una persona que no está bien de la mente, es una persona que ha sido cegada por Satanás, por el engaño, así como Satanás mismo ha sido engañado por su propia mentira. Pero Dios en su amor y su misericordia quitará un día la ceguera de los ojos de los hombres para que todos ellos puedan venir y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Es un evangelio que nos llena de esperanza, es un evangelio que nos hace pensar al final mis hijos. Imagínense en esos pastores del día de hoy que sus hijos son homosexuales, sus hijos no quieren saber nada de la iglesia porque han sido duramente heridos por las doctrinas, por las personas aún de la iglesia. Sus padres nunca se han convertido, han perdido sus matrimonios. Sus esposas o sus esposos no quieren saber nada de la fe, sus familiares. Y ellos siempre tienen este tormento mientras están en la tierra de que sus familiares se están quemando en el tormento eterno. De que sus familiares, gloria sea el nombre de Dios, no podrán ver el bien y la misericordia de Dios. Yo como cristiano universalista creo que Dios, aleluya, no respeta como nosotros pensamos nuestro libre albedrío, pero por amor Él ha de salvarnos y a tener misericordia de nosotros. Por ejemplo, yo nunca le pedí a Dios que me mandara a este mundo, que yo recuerde, yo nunca le dije, Señor, mándame al mundo. Y Él no me pidió permiso para mandarme. Él no miró mi libre albedrío. Si yo dijera que fuera así, estuviera hablando mentira. Yo no creo que yo existí como persona antes de venir a este mundo, pero Dios me creó a mí sin pedirme permiso. Estaba viendo un joven que estaba demandando a su madre por haberlo parido. Claro que eso no hace sentido, ¿me entiendes? Pero en realidad podemos ver que ninguno de nosotros tenemos libre albedrío para venir a este mundo. Así tampoco yo creo que tendremos libre albedrío para ser salvos, para ser perdonados, para ser sanados del pecado, para ser sanados de la maldad. Recordemos que Dios es amor. Y porque Él es amor, el amor nunca busca lo suyo, el amor siempre quiere el bien para los demás, el amor siempre perdona a sus enemigos. Hay personas que dicen, bueno, pero Dios también es un fuego consumidor. Y eso es verdad, pero no podemos separar el fuego consumidor del amor de Dios. Es algo que está unido. El fuego consumidor de Dios es su amor. Y lo que hace su amor es que quema aquellas cosas que nos enferman a cada uno de nosotros. Si yo soy un padre que tengo mis hijos y amo mis hijos, mi deseo es quemar cualquier cosa en su vida que le haga daño, quemar el pecado, quemar aquellas cosas que no le permite que pueda ver la verdad y que pueda vivir una vida plena. Y Dios, porque es fuego consumidor, Él ha de destruir nuestras maldades, ha de destruir nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras vanidades, nuestras maldades, para que nosotros podamos finalmente entender cuánto le necesitamos, cuánto le amemos. Aleluya. Y así podremos entrar a la presencia maravillosa de nuestros padres de una vez y para siempre. Ahora, no hay ninguna otra salvación que a mí me traiga más gozo. No hay ninguna doctrina dentro de la iglesia, ninguna otra enseñanza que el día de hoy, claro, que las otras me tuvieron gozo en el pasado. Por ejemplo, yo vine al cristianismo siendo pentecostal, la cual era una fe alminianista y gloria sea el nombre del Señor, por lo menos estoy en Cristo y no me voy a perder. Eso me trajo muchísimo gozo cuando yo lo creí. Había personas que decían, tú eres loco, tú no sabes lo que está hablando.
Pero esa salvación me trajo gozo y me trajo alegría. Pero llegó un tiempo donde esa luna de miel se acabó y ya no me sentía bien porque tenía miedo que podía perder mi propia salvación. Y después llegó la otra fe, cuando me cansé de esta fe y de tener miedo y de estar aterrorizado de que yo mismo pudiera perder mi salvación y ser condenado eternamente en el infierno, que vine a tener una fe calvinista, una fe que crees, ¿verdad?, en la seguridad de la salvación, y esto me trajo tanto gozo, me trajo tanta alegría. Gloria sea el nombre de Dios, gloria a Dios, mi salvación está asegurada, aunque yo sea perfecto o no, aunque yo cometa errores. Una vez salvo, siempre salvo, si es la más forma como usted lo puede entender. Y yo vine a creer esta forma o esta doctrina de la salvación y me trajo mucho gozo y me trajo mucha alegría. Pero llegó el tiempo donde yo empecé, aleluya, a pensar qué ha de pasar con mis familiares y con aquellas personas que yo amo, millones y millones de personas. La gran mayoría de las personas, según esta enseñanza, están condenados a ser, aleluya, destruidos o a ser atormentados eternamente en el infierno. Y fue cuando vine, y eso me trajo mucho dolor y mucho sufrimiento solamente de pensar esto. Y es cuando vine a conocer la salvación universal, la salvación donde Dios salva a todos los hombres, no importando nuestros pecados, nuestras maldades, no importando aún nuestras decisiones. Él no nos salva según nuestras obras, sino según las obras maravillosas de Cristo. Y hay personas, claro, que dirían, bueno, si Dios ha de salvar a todos los hombres, ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué ser cristiano? Yo entiendo lo que usted está diciendo. Yo lo comprendo 100%. Hay algunos de ustedes que no irían a la iglesia, hay algunos de ustedes que no orarían, hay algunos de ustedes que no amarían a sus hermanos, que no amarían a Dios o la palabra de Dios, si no fuera por el susto o por el tormento del infierno, por el tormento de saber que familiares de ustedes se van a ir al infierno. Pero hay otros de nosotros que podemos seguir creyendo a Dios, amando a Dios, buscando a Dios, predicando el Evangelio, aunque entendemos que Dios ha de salvar a todos los hombres y que ser discípulo de Cristo es lo mejor que nos puede pasar viviendo una vida en obediencia, una vida en santidad delante del Señor. Y antes de que usted se escandalice, como hay muchas personas que se escandalizan, como me ha pasado a mí también, en el pasado, tenemos que entender que para mí es imposible la salvación universal. Para los hombres, para nosotros, esta fe es imposible. Es imposible que Dios salve a todos los hombres. Para mí es imposible, pero no es imposible para Dios. Y es algo que tenemos que pensar, algo que tenemos que, aleluya, poner en nuestra mente. ¿Hay algo imposible para Dios? Jesús dijo claramente que para Dios nada es imposible. Si Él quiere salvar a toda la humanidad, incluyendo a Satanás y a sus demonios, aleluya, ¿usted cree que es imposible para Dios salvar a Satanás y su demonio? Y usted dirá, bueno, ¿y todo el daño que ha hecho Satanás? Sabemos que Satanás también ha sido usado como un siervo de Dios, como un siervo de Dios. Usted dirá, ¿para qué? Para traer tentaciones, para traer problemas, para ayudarnos a nosotros. Es una forma u otra que es difícil de explicar, a que nosotros podamos alcanzar el plan, el propósito maravilloso de nuestro Padre Celestial. Esa es mi fe, eso es lo que yo creo. Aleluya, y encuentro paz en esta salvación. Hay muchos de ustedes que encuentran paz en ser alminianista diciendo que Dios ama a todos los hombres y que Dios quiere que todos sean salvos, pero solamente los que acepten a Cristo serán salvos. Solamente los que permanezcan fieles al Evangelio que ustedes predican son los que ha de ser salvos. Los demás se van a condenar. Y cuando miramos la población del mundo, la mayoría de las personas, según sus doctrinas, se van a condenar en el tormento eterno. Entonces, están los calvinistas que creen que cuando una persona pone su ojo en una persona para salvación, esa persona no se puede perder, esa persona será salva para siempre, pero que Dios no quiere que todos los hombres sean salvos, sino solamente un grupito, sino solamente un grupo de personas. Y aquellas personas que Dios no escoja, lo está desechando para que vaya al tormento eterno.
Los universalistas, que no somos muchos, somos muy pocos, manada muy, muy pequeña. Nosotros creemos y pensamos, ¿verdad?, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pensamos igual como los ah, arminianistas o como la gente de Plegio, ¿verdad? Pero también pensamos como Calvino, que Calvino dice que cuando Dios quiere que una gente sea salva, esta gente va a ser salva porque Dios es el que escoge y su salvación es irresistible cuando Dios quiere salvar a una persona. Y por tanto, Él ha de salvar a todos los hombres, a toda la humanidad. Yo no soy un idólatra de la Biblia, pero yo creo que hay versos bíblicos en la Biblia que apoyan, como en el libro de Hechos, que habla que Dios ha de restaurar todas las cosas. Cuando Dios ha de restaurar todas las cosas, se está refiriendo a todas las cosas que han sido creadas. No solamente la del futuro, la del presente, pero también la del pasado. ¿Entiende? Que, como dice la palabra de Dios, en Adán todos morimos, en Cristo todos nosotros somos vivificados, todos los seres humanos, que llegará un día donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que las puertas de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, nunca serán cerradas, siempre estarán abiertas, ¿verdad? Y tendrá un árbol que tendrá hojas para medicinas de las naciones y que cualquiera persona que quiera entrar por estas puertas tiene la entrada libre para poder entrar cuando esté lista y cuando esté ready. Recordemos esto. Para nosotros es imposible ser salvos, pero para Dios todo es posible. Y es la razón por la cual yo creo en la salvación universal. Ahora, ¿es posible para Dios el atormentar eternamente a una persona en el infierno? Si Dios quisiera hacerlo, Él lo puede hacer porque no hay nada imposible para Él. Si Dios quisiera, si Dios quisiera destruir un alma en el infierno para siempre, Él lo pudiera hacer porque no hay nada imposible para Dios. Que sabemos que Dios no peca. Dios no practica el mal porque Él es amor. Y por tal razón yo no creo que Dios ha de atormentar a sus enemigos cuando Él me dice a mí que lo perdone. Yo creo que Dios también perdonará a sus enemigos. Que muchos de nosotros hemos sido enemigos de Dios y hoy somos amigos y estamos en Cristo. Así que Dios les bendiga, por favor, deje su comentario en este video. Alabanza sea el nombre de Dios. ¿Y cuál es su opinión sobre este tema? Yo soy Alberto Tejeda que me despido. Dios te bendiga.